Este es el podcast de Cristian Mejía. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Cristian Mejía, en esta serie de entrevistas que estoy realizando con diferentes personajes muy interesantes que nos han venido contando sus experiencias y su manera de vivir este periodo de cuarentena, que pues para todos ha sido muy complicado, pero también muy diferente en ese aspecto. Y hoy tengo a un invitado que se llama Jaime Jasso, ya lo pueden ver aquí en pantalla para los que están en YouTube. Y la verdad es que es un gran honor que él nos haya dado estos minutos para poder platicar, porque tiene una historia muy interesante y creo que vale mucho la pena difundir estas historias de éxito. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, ¿y tú? Pues excelente, muchas gracias por tu tiempo. Y Jaime, antes que nada, nos encantaría pues un poco saber. Bueno, tú te dedicas a hacer VFX, que para la gente que igual está en otras industrias, cuéntanos más o menos de qué se trata esto. Bueno, los VFX, que es como los efectos visuales por computadora ahora, o efectos ópticos antes de la computadora, son estas imágenes, ¿no? Que se tratan de simular otra cosa, ¿no? En este caso, pues para el cine, pues todos los efectos visuales son lo que vemos en películas de ciencia ficción y no precisamente en películas de ciencia ficción, sino muchas veces son efectos que se necesitan para realizar o completar una producción en cine, ¿no? Algún escenario, algún borrado de cables, desde lo más básico hasta, pues no sé, lo que hemos visto en películas de Marvel o películas como Star Wars. Exacto, y a eso voy, porque si pudiera definir un poco en tu ámbito de lo que has hecho, eres, eres de los pocos que han podido trascender a un lugar que hoy en día te ha llevado a unas experiencias increíbles. Pero antes de llegar a eso, cuéntanos, o sea, ¿cuál fue tu entrada a este mundo? ¿Cómo te diste cuenta que querías hacer justamente lo que haces hoy? Pues yo creo que muchos se van a identificar, ¿no? O sea, esto para mí también empezó desde que era niño, ¿no? O sea, muchas de cuando son como la pasión de vida, es pues desde temprana edad, ¿no? O sea, yo desde que era muy niño me gustaba mucho dibujar. Mi papá me llevaba, me acuerdo, al cine. Yo creo que me llevaba más porque él también le encantaba la ciencia ficción, ¿no? Entonces me llevaba a ver Star Wars, Aliens, Blade Runner y todas esas películas que igual para estas nuevas generaciones no hubieran sido tan aptas, pero pues eran otras épocas, ¿no? Pero pues a mí me gustaba mucho eso, ¿no? O sea, lo que trataba era siempre de reproducir lo que veía en la pantalla, ¿no? Me quedaba alucinado con los diseños, los eventos, los efectos, los colores. Y pues fue una pasión que desde muy chico empezó como solo un juego pues a hacer lo que soy ahora, ¿no? O sea, se convirtió en mi profesión y pues es un poco surreal pensar en eso, pero pues sí, me dedico exactamente a lo que hacía cuando era niño, que era seguir dibujando, ¿no? Que de repente esa conexión entre hacer lo que te gusta, ¿no? O sea, trabajar en algo que te apasiona, pues Ujú. también es un reto, ¿no? Muchas personas a veces llegan a tener esa oportunidad, ¿no? Hay muchos artistas que les encanta, por ejemplo, hacer música, ¿no? Y por alguna razón terminan trabajando en otra cosa, aunque Sí. sigan haciendo música, pero en este caso, pues tu conexión fue directa. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue como tu camino para hacer eso que te gustaba hacerlo ya de manera profesional? Bueno, pues siempre, aparte de estar pues en escuelas de gobierno, ¿no? O sea, dices, para muchas personas se les hace como que, muy fácil ahora que ya estoy contando mi lado de la historia, que ya estoy en donde siempre he querido estar, pero me costó muchísimo trabajo, ¿no? O sea, fueron muchos sacrificios y muchos
muchos fracasos también, ¿no? Como decía, o sea, yo vengo de escuelas de gobierno, estuve hasta en la preparatoria, nunca salía en listas, ¿no? En Guadalajara, siempre tratando de seguir en la prepa. Me tuve que meter a otras diferentes prepas, acabé en una preparatoria que es un Cebetis, de hecho, que llevábamos una carrera técnica de turismo, ¿no? Nada que ver, Nada que administración de ver. turismo, nada que ver, pero yo lo que quería era seguir estudiando, ¿no? Entonces me fue muy difícil. Después de eso hice mi primer intento por entrar a la carrera de diseño industrial en la Universidad de Guadalajara. Donde salí a la primera fue cosa que dije, no, increíble, ¿no? Y pues aproveché, ¿no? Pero pues en aquel entonces estoy hablando de mediados de los noventas, ¿no? Pues la carrera era muy obsoleta, la verdad, a mediados de los 90 todo se tenía que hacer a mano. Yo también, yo creo que a partir del 94, 95 era cuando empezaba a trabajar ya en la computadora. Ya era muy curioso, sobre todo desde niño siempre fui muy curioso y eso es lo que me llevó a esto, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿qué puedo hacer dentro de mis posibilidades para acercarme a lo que quiero hacer y a donde quiero llegar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, de diseño industrial, que no me dedico a eso, pero fue una muy buena base, sobre todo de fundamentos de diseño que aprendí de la universidad, pero también fue muy frustrante, la verdad, porque como te decía, era muy obsoleto. Yo ya presentaba mis trabajos en computadora, o sea, mis renders de diseño industrial, si íbamos a diseñar una mesa, una silla, lo que sea, yo ya llevaba impresiones de mis renders y los maestros decían, no, ¿qué es esto? No, a mí tráemelo con marcadores y con acuarelas. Y yo decía, no, maestro, esto estoy seguro que va a ser el futuro. Y me reprobaban, ¿no? Wow. Y entonces yo quedaba muy frustrado porque decían, ¿cómo se pueden, cómo no puede haber como una disposición al progreso, ¿no? O sea, estoy seguro que esto va a ser, pues el pan de cada día. O sea, la computadora viene a ser muy fuerte porque antes, pues, en México, en los noventas, era muy, muy difícil comprarse una computadora, ¿no? Yo me acuerdo o sea, hablando de la gente común, ¿no? O sea, me acuerdo que los precios de las computadoras costaban lo mismo que un coche del año de los baratos, pero del año, o sea, era carísimo, ¿no? Entonces, acceder a ya por fin tener tu computadora y después que te lo rechazaran, pues era muy frustrante. Entonces, yo después a la mitad de la carrera, decidí tomar pues ahora sí que mi formación profesional por mis manos, ¿no? Entonces me compré libros y empecé a aprender más sobre lo que quería hacer que lo que estaba aprendiendo en la escuela, ¿no? Eran tiempos muy diferentes, ¿no? No había YouTube, no había Google. El Internet ni siquiera era comercial en Guadalajara, era solo para universidades, ¿no? En el 94, 95. Tenías que hacer una fila de una hora para poder meterte una hora a la biblioteca a ver Internet, ¿no? Entonces, el acceso a la información y a la educación actual era, pues, nada que ver con lo que vemos ahora. El esfuerzo era triple. Ahora sí que, inclusive comprarte algún libro de lo que te interesaba, pues me imagino que tienes que esperarte semanas y no a que llegara a México y también pues la inversión fuerte de hacer esas compras. Pues el esfuerzo era triple y el tiempo de aprendizaje era el triple también de lo que es ahora, ¿no? Ahora es tan fácil aprender algo como lo buscas y en un minuto ya está y lo aprendes, ¿no? Ujú. Antes no, como dices, e incluso también los libros, las librerías no eran tan internacionales como lo son ahora, ¿no? Existía Amazon, entonces la única manera de comprar un libro o de saber que un libro existía era ir a la librería, que ellos hicieran una investigación ahí en sus computadoras también muy arcaicas y después te lo pedían y a veces en meses llegaban un libro, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, todo lo que son los recursos que no teníamos en México, también nos hicieron como mañosos para, Ujú. para, para obtener cosas, ¿no? Cosas que yo todavía, pues, aprecio de alguna manera, porque pues
es como que vas encontrando lo que quieres a pesar de que no lo tienes o que no tienes acceso, ¿no? Entonces, incluso ahora, ¿no? No quiere decir que ahora sí que tanta información que tenemos a la mano, a veces es más difícil como organizarte, ¿no? Decir, ¿qué quiero aprender? Tengo tantas cosas que aprender. Este, Ambas generaciones tienen pros y contras. Y también eso en la industria del cine, en países en subdesarrollo, también cuando vivimos en una serie de limitaciones nos hace ser más creativos. Eso está muy marcado en la industria del cine en México durante muchos años, en los cuales, pues si ya había filtros de luz o ya había ciertos tipos de cámara que hacían cierto tipo de efecto en el mundo, pues acá no había eso. Entonces tenías que medio improvisar y hacer tu filtro de luz con lo que encontrabas en la papelería y el resultado era sumamente creativo. Creo que también cuando vives en un ambiente con carencias en ese sentido, también encuentras una gran oportunidad de creación. Totalmente de acuerdo, porque te impulsa como a buscar una solución, ¿no? Porque la pasión sigue siendo igual de intensa y quieres seguir haciendo lo mismo, pero sin recursos, pues dices, a ver, ¿cómo le hago, no? Y yo creo que en ese aspecto los mexicanos sí somos como bien chingones, la verdad, porque sí encontramos como que las formas de obtener algo si en verdad lo quieres, ¿no? Claro, ¿cuál fue tu primer paso a un proyecto que ya te iba encaminando hacia donde querías llegar? Como mencioné desde el principio que le hice esto desde niño, nunca en mi cabeza en realidad pensé que se iba a convertir en una carrera, ¿no? O sea, Ujú. yo creo que como la mayoría de mi generación, nuestros papás querían que fuéramos o abogados o arquitectos o algo así, ¿no? Mi papá me veía que dibujaba bien y me decía, no, no, tú tienes que ser arquitecto, te va a ir Claro. muy bien. Y y yo siempre hice las cosas que hacía por el puro gusto de hacerlas. O sea, eso es lo que me llevó en realidad a hacer las cosas, ¿no? O sea, yo creo que si tienes una pasión que por más difícil que sea o por más difícil que suene, si vas como trabajando en ella, solamente dedicando y trabajando en ella, poco a poco te vas a ir haciendo mejor y mejor y mejor y mejor hasta que llega un punto que como me llegó a mí, de que me hice tan bueno en lo que hacía, que ya cuando el Internet empezaba a ser un poco más accesible por el 97, 98, el poner mi trabajo en línea sin ninguna pretensión de algún día voy a trabajar, no, sino, a ver, bueno, pues quiero que la gente opine de mi trabajo. Solito me hice de nombre, ¿no? O sea, de la gente reconocía mi trabajo, le gustaba mi trabajo y todo eso me automotivaba a decir exactamente esto es lo que quiero, ¿no? O sea, esta motivación me va a ayudar incluso pues a presionarme un poco más porque veo que los resultados de todos mis sacrificios son buenos. Ujú. Entonces es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Entonces eso lo seguí haciendo y lo seguí haciendo hasta que me hice como de un hombre en línea, y estoy hablando todavía desde hace 20 años, ¿no? En un hombre en línea, que eso es lo que ya me llevaba a que pues gente de estudios internacionales ya se contactara conmigo, empezábamos a trabajar y pues así es como pasó, ¿no? Hace 20 años el mundo no estaba pues totalmente globalizado, ¿no? O sea, me acuerdo que ni en Asia era, más bien como que la onda de Internet era entre Estados Unidos, Canadá, un poco de Europa y México, ¿no? Entonces no estábamos tan globalizados, ¿no? Oye, y bueno, y empezaste a trabajar, empezaste a colaborar con diferentes proyectos. ¿Cuál fue tu proyecto ancla que tú puedas decir, a partir de este proyecto pude dar un brinco importante en mi carrera? Sí, mira, esto yo creo que lo que mencioné también al principio, la curiosidad es uno de los instintos que te va a abrir fronteras en realidad si tienes la determinación de algo, ¿no? Y esto pasó precisamente hace 20 años, ¿no? En el 2000 no sé si todavía existe, es un foro en línea que se llama VFX Pro, ¿no? Se supone que son los profesionales de los VFX. Entonces yo era muy curioso de saber técnicas, ¿no? La única manera en los 90s y en los 80s de ver
cosas de cine en México era a través del Canal 5 y el Canal 13, que a veces pasaban documentales del making of de Star Wars, el making of de E.T., ¿no? Entonces ahí veías cosas, empezabas a entender un poco la terminología, lo técnico, y cuando ya teníamos acceso a Internet, yo me acuerdo que en este foro, pues tenía preguntas, ¿no? O sea, oye, no, pues, ¿qué es esto? Esto. Había una técnica muy, perdón, muy en especial que se llama matte painting, que es de lo que soy experto ahora, que es la creación de estos escenarios, ¿no? Que antes eran pinturas tradicionales pintadas en cristal y la cámara se ponía atrás y el cristal pues dejaba ver parte de lo que era el escenario real y entonces era como un layer en Photoshop físico, ¿no? Era muy raro, pero era muy fascinante porque involucraba lo que son como las bellas artes, ¿no? La pintura tradicional y aparte pues en una película de ciencia ficción o de fantasía, ¿no? Entonces, en este foro yo hice una pregunta, ¿no? ¿Qué es el matte painting? Me gustaría saber más de esto. Una persona me contestó, empezamos como el ping pong de, a ver, preguntas y respuestas, y como que vio en mí mucha curiosidad y sobre todo mucho interés, ¿no? Ujú. Y yo no sabía ni quién era esta persona y resultó ser un señor que se llama Craig Barron, que era uno de los jurados de los Óscares Ok. en el área de efectos especiales y efectos visuales, y él tenía su propio estudio que se llama Mad World Digital, que era desde la época del cine de efectos tradicionales a lo digital, ¿no? Y él me invitó así de la nada, ¿no? O sea, yo creo que mostraba tanta pasión que dijo, a ver, este chavo pues como que quiere aprender, te voy a invitar acá a San Francisco, te voy a pagar todo, y así fue, ¿no? O sea, fue mi primer acercamiento con un estudio para la película del Aro, una película de terror, ¿no? Donde Ujú. sale la típica niña del Aro que decimos ahora de la tele, ¿no? Y entonces ahí hice mis primeros pininos haciendo algo. No iba como empleado, sino iba como aprendiz, ¿no? Ok. Y ahí definitivamente después de pasar unas semanas ahí, regresé a México ya con la visión totalmente cambiada, porque ya había visto literalmente cómo funciona un estudio de efectos visuales digitales de Hollywood, ¿no? Entonces yo llegué a México con esa visión y sobre todo con todo lo que aprendí, tenía que digerirlo literalmente en años para hacerme mejor de lo que ya era. Increíble historia. Y ya de ahí ya te agarraste y dijiste, de aquí ya no me voy. Exacto, porque ya, o sea, yo creo que cuando tienes esas ganas de hacer algo, de repente hay como una ansiedad, ¿no? Que sientes que dices, no, ahora lo tengo que hacer porque siento que lo tengo que hacer, ¿no? Yo cuando doy pláticas y clases, más de lo técnico que a veces enseño, o sea, casi quiero comunicar que, pues confía en tu instinto, ¿no? Porque tu Ujú. instinto es bien poderoso. En realidad, yo para llegar a mi carrera, siempre he seguido mi instinto, ¿no? De que hay veces de que piensas que la solución tiene que ser esta, pero tu lógica dice, no, es que me voy a equivocar. Y la verdad es que también he arriesgado un montón de cosas, ¿no? Puedo decirte que dentro de 10 cosas que he súper arriesgado para mi carrera, en 5 he fallado bien cabrón, la verdad, bien cañón, ¿no? Entonces, pero es parte, ¿no? O sea, y también las otras 5 me llevaron a donde estoy. Y me pongo a pensar, si no hubiera hecho esto y esto y esto, no hubiera llegado aquí. Pero también si lo hubiera hecho o de alguna manera no me hubiera arriesgado, no hubiera sabido que fallo en algo, ¿no? Y de lo cual trato de arreglar siempre. Entonces, sí, después de esa experiencia, pues estuve todavía unos 5 años en México, ya con la visión totalmente cambiada, con un objetivo. Y eso es bien importante también al inicio de nuestras carreras, cuando aparte nos gusta algo tanto, hacerte una estrategia, ¿no? Hacerte un plan, por más temprana tu carrera que sea. Yo también tenía planes, ¿no?
O sea, de decir, a ver, de aquí a diciembre voy a hacer esto, ¿no? Por más pequeño que sea, hay planes a corto y largo plazo, ¿no? Y cuando vas teniendo esos planes hechos, son como escalones en realidad para llegar a tu objetivo. Si quieres ser astronauta, me cae que lo puedes hacer. O sea, yo vengo de una colonia súper pobre en Guadalajara, sin muchos estudios pues ahora sí, de especialidades ni nada, y logré muchas cosas que pues es muy difícil lograrlo, ¿no? O sea, por eso es súper importante los instintos, la curiosidad y sobre todo este plan que, como les digo, es fundamental. Y de repente llega a tu universo, digamos, proyectos muy, muy relevantes a nivel mundial, como es el caso de Avatar. ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo llegaste ahí? Sí, bueno, después de estos 5 años que estuve en México, después de lo del Aro, que estuve trabajando muchísimo, ¿no? Muchísimo. Como les digo, suena muy fácil ya cuando yo estoy en esta silla después pero la gente no ve en realidad la dedicación que tuve que hacer en los sacrificios. Me acuerdo que pues, estaba muy chavo, ¿no? Fue hace más de 20 años por ahí. Y pues yo no salía mucho de fiestas, no tenía muchas vacaciones porque era muy disciplinado, ¿no? Para hacer algo. Y yo creo que cuando haces las cosas bien y tú mismo te evalúas y ves que tienes un progreso, como que te animas, ¿no? O sea, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, las voy a hacer el doble, ¿no? Entonces, en el año 2006, un estudio de los que ya seguía, era fan, Blue Studio en Los Ángeles, me mandó un email, ¿no? Pues vimos tu chamba, nos encantaría que trabajaras con nosotros. Y yo, pues no manches, o sea, imagínate, ¿no? No, Ya bueno. era mi paso a las grandes ligas. Blur Studio ahora es uno de los, o sea, sigue siendo uno de los estudios más importantes. El dueño, el que me escribía, es el director de ahora de Deadpool, de Terminator, este, y pues me escribía, ¿no? A mi casa, yo me acuerdo que era surreal, ¿no? Empezaba a hacer todo como, no puedo creerlo, o sea, ya tengo una oferta. Estuve en Blur Studio como casi los 3 años, del 2007 al 2010. Pero lo que pasaba con Tim Miller, que él tenía mucho contacto con Hollywood, ¿no? En Blur Studio hacíamos cinemáticas para videojuegos, todos los trailers de videojuegos, súper, súper chidos, ¿no? Animaciones, pues eran muy, muy buena calidad, ¿no? Pero su amistad con todos estos directores, ahí veía Guillermo del Toro, James Cameron mucho, y su amistad con James Cameron lo llevó a trabajar, que trabajáramos en ese estudio en la película de Avatar. Que yo me acuerdo era muy curioso porque pues, nosotros llegamos a ver los primeros tests de Avatar y la verdad es que todos éramos también bien escépticos, ¿no? Decíamos, Ujú. ¿cómo estos Thundercats azules van a pegar, ¿no? O sea, qué fracaso va a ser esto para James Cameron. Y, y pues yo admiraba mucho a James Cameron desde antes, ¿no? Porque pues aparte de ser un director, empezó también su carrera como efectos especiales y como pintor, ilustrador. Entonces tenía como mucho con qué identificarme con él, ¿no? Y llegamos y trabajamos con eso y aparte tuve la oportunidad de trabajar con James Cameron a un lado, ¿no? Entonces él dirigiéndome todo lo que hacía y pues boom, ¿no? Sale la película y un éxito total y pues aparte con esa película ganamos el Oscar a mejores efectos visuales. Entonces, pues sí, cambió mi carrera y ahí yo todavía no estaba tan seguro de lo que yo podía hacer. Pero gracias al éxito de Avatar y cómo se ve visualmente, tuve la confianza de decir, ya estoy listo, ¿no? Ya estoy Ujú. listo, voy a aplicar a Lucasfilm, porque siempre quise trabajar en Lucasfilm desde niño, ¿no? O sea, por las películas de Star Wars. Creo que es el sueño del 98% de la gente que está en este ámbito, ¿no? Sí, es el Olimpo, ¿no? De esto, porque pues es el estudio que inició todo esto, ¿no? O sea, mucha gente no sabe que ni siquiera Pixar era parte de Lucasfilm, ¿no? O sea, toda Ujú. la animación, todo lo que conocemos como gráficos por computadora,
pues los científicos en gráficos por computadora salieron de Lucasfilm, ¿no? Y pues sí, o sea, pasó de que gracias a ese demo de Blur Studio más el demo de lo que hice para Avatar, en una semana ya tenía 2, 3 entrevistas con la gente de Lucasfilm y en menos de un mes después de esas pláticas, ya estaba viviendo en San Francisco, ya trabajando para Lucasfilm y duré ahí casi 10 años de mi vida trabajando y más de 25 películas. Pero aún recuerdo esa entrevista por teléfono, ¿no? Yo estaba en Los Ángeles todavía, donde me dijeron, no, pues nos encanta, ya está todos los papeles, bienvenido a Lucasfilm, ¿no? Me acuerdo que colgué y todavía me quedé así como congelado, ¿no? Y, y fue algo súper surreal, porque de alguna manera como que me estaba comunicando conmigo mismo de hace 20 años, ¿no? Ujú. De decir, o sea, en aquello que fue como el sueño guajiro, literal, el sueño guajiro, o sea, ya ahora es una realidad. Dándole una palmadita, ¿no? Sí, A ese yo del pasado. sí, entonces, pues eso es lo que inició mi carrera en Estados Unidos, en las grandes ligas del cine y ahora ahora es muy diferente, ¿no? Yo después fui de los primeros mexicanos que tuvo como pues la suerte de todo esto. Y después yo traté de siempre incluir a más mexicanos, ¿no? Y no solo mexicanos, incluir al que sea, al que se comunicara, o más bien al que se reflejara como en mi carrera, que yo decía, no, tú tienes que ser también, y lo sigo haciendo, ¿eh? Sigo recomendando gente. Mucha gente que está en ILM ahora fue recomendada mía, ¿no? Y sobre todo, pues, compatriotas mexicanos. Y ahora ya son otros tiempos, ya vivimos en el mundo globalizado. Hay muchísimos mexicanos trabajando en las grandes ligas de todos los estudios alrededor del mundo. Eso no quiere decir que es fácil tampoco, Ujú. simplemente que las ofertas están ahí y hay más ojos que te ven, pero sigues compitiendo en el mercado internacional, ¿no? O sea, esas son unas yo creo, de los contras ahora de la sobreinformación, ¿no? Tenemos tanta información y tan fácil a la mano que toda la gente puede accesar a ella, ¿no? Con lo cual, el resultado es que vas a tener en tu carrera profesional, pues probablemente ahora millones de personas que quieran hacer lo mismo, ¿no? Sí, Y claro, y ahora, la oportunidad se reduce, porque antes eras 1 contra 100, ahora eres 1 contra 1 millón. sí, el estándar sigue siendo el mismo. Te tienes que convertir en el mejor del mundo para llegar a eso, ¿no? Y ahora, pues sí, sí, es 1 contra 1 millón y pues tienes la única manera pues ahora sí, de avanzar en esto, en tu competencia, es siendo el mejor en tu disciplina o en tu especialidad, ¿no? Y también las cosas se pueden, porque no es, la fórmula es bien fácil, nomás trabaja más que los demás, ¿no? Trabaja más de los demás para tener resultados más rápido y mejores y lo vas a hacer, ¿no? Suena bien fácil, pero es bien difícil, ¿no? No, bueno, es creo que de las tareas más complicadas el poder tener un plan, porque también un talento que no tiene una visión, un para dónde ir, pues puede ser un talento desperdiciado que queda en el limbo Ujú. porque no sabe qué puertas tocar, no sabe para dónde ir. Y hoy en día hay un montón de gente que quiere acceder a eso, pero el tema es que pues a muchos de ellos no saben cómo, Sí. ¿no? Ese es un gran problema al día de hoy. Pero yo creo que también o sea, el no saber cómo, pues es parte pues de todas las generaciones, porque yo también cuando empecé, pues no había carreras de animación, no había nadie que me dijera cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces yo también tenía que investigar el, el, el cómo, ¿no? Y en eso, pues yo creo que involucra muchas veces el fracaso, ¿no? Y el fracaso, o sea, pues eso no va a parar, ¿no? Yo sigo teniendo fracasos en cosas que quiero hacer. Entonces, ya la visión sigue siendo la misma, ¿no? Porque yo creo que ahorita ya tengo 46 años, llevo más de 20 años dedicándome a esto, pero sigo teniendo metas, ¿no? Porque esto yo creo que es una evolución. Llegas a un punto donde
pensaste hacer una cosa y cuando llegas a ese punto dices, bueno, pues ahora qué. Y es seguirte moviendo y seguir yendo adelante y eso es parte como de la estrategia. Dentro de mi carrera he hecho un montón de cosas que antes ni siquiera había descubierto. Entonces, el hecho de estar en evolución es decir, me gusta esto, ahora estoy interesado en esto, nunca pensé hacerlo, pero quiero hacerlo ahora. Y entonces eso es la constante evolución y otra vez, ¿no? O sea, en esa constante evolución es tratar y fallar y eso es como que, pues la sal y pimienta de la carrera, ¿no? O sea, es como lo que te impulsa a hacer las cosas. Estuviste en esos proyectos de cine y corrígeme si estoy mal, pero de repente volteaste un poco más hacia el rollo de los videojuegos. Actualmente, ¿en qué estás haciendo? ¿En qué te estás enfocando? Sí, mira, bueno, después de trabajar 10 años en Lucasfilm, pues bueno, fue una decisión tan difícil de mi vida, ¿no? Decir, siempre quise estar aquí, pero ya había algo que me decía, muévete, ¿no? O sea, el move on, como decimos los mexicanos, había algo que me picaba que decía, quiero hacer otra cosa. Y algo que quería hacer siempre, pues desde chavo, desde los 80, ¿no? O sea, nosotros sí somos los verdaderos Stranger Things, que Ujú, íbamos en ujú. la bicicleta a jugar maquinitas, ¿no? Entonces, Sí, cómo no. los videojuegos, pues desde niño también tienen mucho que ver. Entonces, ahora ya con mi experiencia, pues tengo la oportunidad de trabajar como director de arte para la creación de un videojuego y estoy trabajando acá en Southern California, en un estudio que se llama Bonfire Studios, donde estamos creando videojuegos. La mayoría del equipo viene de Blizzard, ¿no? Son los que diseñaron World of Warcraft y puro también como Dream Team de esto. Entonces, para mí es algo nuevo. Aunque sea creativo, la industria es totalmente diferente. Entonces, algo nuevo es como que ya también lo necesitaba. Pero el cine sigue siendo lo mío, ¿no? Pero ahora quiero hacer mi cine, ¿no? O sea, Ujú. quiero dedicarme a mis proyectos, y eso es una de las cosas que decía que empecé a descubrir. Pues quiero ser filmmaker, ¿no? Quiero ser realizador y quiero dirigir mis propios proyectos y desde hace 3 años ya estoy trabajando en eso, ¿no? Ya estamos terminando pues uno de mis primeros cortometrajes en ciencia ficción, ya estoy planeando otro cortometraje de terror, porque pues también quiero explorar ahora esa parte del cine, que es parte de la evolución de una carrera, ¿no? Oye, y cuéntame, bueno, pues después de estar, digo, a los 46 años, ¿no? De repente como meterte a otra industria, entenderla, descifrarla en ese sentido, ¿qué, ¿cuál es tu siguiente como gran meta? ¿Esta misma de hacer tu propio cine? O sea, lo que más o menos estoy entendiendo, ¿esa sería tu siguiente paso? Sí, 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 mucha gente me ha dicho, ¿pero qué estás haciendo? O sea, vas a cambiar como lo que quieres hacer, quieres ser director ahorita en esta edad, pues es que tampoco estoy empezando de cero, ¿no? Ujú. O sea, ya tengo un montón de experiencia de cine, de trabajar con directores, y muchos de los directores, como bien mencionaba, James Cameron, Joe Johnston, que empezó diseñando todo para Star Wars también, acabó siendo director. O sea, no hay edad, ¿no? O sea, no lo veo por ese lado y sobre todo no lo veo de que esté empezando algo nuevo, sino es algo muy, 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 similar a lo que siempre he estado haciendo, simplemente otra silla, ¿no? Ahora muchos de mis años he estado en la silla atrás de un monitor, pues ahora quiero estar en la silla atrás de una cámara. Y es muy relacionado a lo que hago, es muy arriesgado en muchas cosas porque estoy aprendiendo muchísimas cosas de cero también, ¿no? Quiero también aprender a escribir, estoy escribiendo mis propios guiones y eso es lo que me gusta, ¿no? El seguir aprendiendo todavía como que es emocionante. Oye, y relacionado al tema que estamos viviendo, de repente nos llega una pandemia mundial en donde toda la industria cambia, la industria del cine, ¿no? Se para por completo, apenas están algunas producciones pudiendo regresar, ¿no? Pero también creo que es una reflexión profunda
a nivel personal, desde las diferentes áreas que hacemos, de repente si eres contador, si eres abogado, Ujú, lo que sea, pero es una buena oportunidad de cómo afrontar una epidemia desde ujú, tu casa y la oportunidad que también esto conlleva en reinventarte. Qué importante es reinventarse y no, porque de repente como que asumimos que ya todo estaba por hecho, ¿no? O sea, tú tenías ujú. un buen trabajo como director de alguna empresa, lo que sea, y que hoy, desafortunadamente, muchas industrias han tenido que cerrar o parar y ya no pueden pagar esos sueldos. Qué Ujú. importante es tener esa visión de reinventar, pero también qué difícil, qué reto. Pues en ese caso, los que nos dedicamos a la postproducción, que es yo creo que lo menos afectado en esta pandemia, pues somos muy afortunados, ¿no? O sea, yo que también me relaciono con mucha gente en el cine, pero pues que viven de la producción como tal, la cual no existe en este momento o que apenas es muy difícil, ¿no? O sea, yo la verdad, pues yo solo puedo hablar por mí ahora porque no tengo esa experiencia y dentro de mi experiencia de trabajar en una computadora haciendo animación, postproducción, escribiendo, pues somos muy suertudos en el aspecto de que podemos seguir trabajando y podemos seguir explorando pues probablemente nichos de mercado en lo que hacemos, ¿no? También pues sí, algunos de estos compañeros y amigos que han estado sin trabajo, pues también se están metiendo en la curiosidad precisamente por ahora sí esta crisis de, a ver, pues, ¿qué puedo hacer en la computadora para seguir trabajando, no? Y pues ahora sí que pues es adaptarse, ¿no? Sí, y la oportunidad también, como tú dices, posiblemente eres diseñador y tal vez te quieres meter a un tema de más de postproducción o video o arte. O sea, de repente como que eran cosas que no tenías ni pensado y Ujú, que en este momento pues puedes darte la oportunidad a picarla, a buscar un tutorial en YouTube, a ver qué escuela está dando algún diplomado en línea. Y ujú, eso también abre, y es a lo que me refería con la reinvención de abrir tu mente y decir, bueno, vamos a ver qué más puedo hacer, porque al final la sobrevivencia o el miedo, ¿no? Que hay dentro de todo de esta pandemia, pues también hay de dos, o te sientas a esperar o haces algo por cambiar tu realidad. Y creo así es. que en esta serie que hemos estado hablando de la pandemia y de la industria del entretenimiento y creativa, ha sido un tema recurrente. O sea, yo yo ahora he platicado con mucha gente pues es que yo no me imaginaba que podía hacer algo más. Y Ujú. eso es muy, muy fuerte. Pues sí, en mi caso, pues no ha cambiado nada, ¿no? En mi caso, lo único que ha cambiado es que trabajo en mi casa todo el tiempo. ¿No? Lo único que extraño pues es ir al estudio y convivir y socializar pues, con tus compañeros, ¿no? Pero no ha cambiado nada. En cuestiones pues de contenido audiovisual, como tenemos tantas plataformas, el contenido, yo creo que hay más trabajo que nunca. La verdad es que hay más trabajo que nunca en todo lo que es, eh, pues, audiovisual ya sea online o streaming o todo eso. Y créanme que sí hay oportunidades, ¿no? Porque pues la gente lo demanda, ¿no? Entonces, es nomás encontrar dentro de lo que hacemos, bueno, pues hay que ver cómo podemos progresar y pues teniendo esa poca curiosidad, ¿no? O sea, si de repente pues trabajamos en la industria del cine, pero en los fierros o en producción donde no hay una computadora, pues bueno, ¿qué puedo hacer para meterme a la producción de cine o seguir en la producción de cine o medios audiovisuales en esta crisis, ¿no? O sea, yo creo que para todo hay maña, no para todo, desgraciadamente, porque pues sí, o sea, es mucha técnica para muchos que no la poseen, ¿no? Ujú. Pero es cuestión de seguir pues con la curiosidad y sobre todo pues con la actitud de hay que adaptarnos. ¿Qué le dirías a todos esos chavos? Porque hay mucho talento allá afuera. Hoy en día también este acceso a la información
le ha sido una herramienta positiva para muchos chavos que están en la universidad o saliendo de la universidad, de carreras específicas de lo que quieren hacer. Ujú. Esa es una gran oportunidad para ellos. ¿Y cuál sería tu consejo ya desde un punto de vista que tú lo viviste, tú lo sufriste, para estos chavos que están creando cosas desde sus casas, desde sus estudios, y que de repente, pues, como para dónde voy, ¿no? O sea, Sí. creo que te conviertes tú en una figura de inspiración para mucha gente. Pues yo creo que en primer lugar me identifico porque las dudas, pues fueron muchísimas. Las dudas personales de no soy muy bueno, me falta esto, no voy a llegar, no me van a contratar, ¿qué debo de hacer? Yo creo que lo que no cambia es la dedicación, ¿no? O sea, como bien mencionamos antes, ¿cuánta gente se dedica a esto, no? O sea, mucha gente ahora se está quejando que los sueldos de animación, lo mismo pasó con el diseño gráfico. El diseño Ujú. gráfico, me acuerdo en los ochentas, en los ochentas y a principios de los noventas, meterte a una universidad de diseño gráfico era wow, lo máximo, ¿no? Y después, obviamente, se hizo más accesible y todos empezaron a ser diseñadores gráficos y empezaban a malbaratar. Lo mismo está pasando ahora con la animación y los efectos, ¿no? Que es la competencia. Eso va a existir y no se va a quitar, ¿no? O sea, yo veo bastantes quejas porque todo mundo quiere ganar más que nadie, pero en realidad yo digo que no se enfoquen en eso, ¿no? O sea, cuando en realidad te dedicas con tanto sacrificio y disciplina a lo que haces, el resultado va a ser bueno y te vas a diferenciar de toda la competencia. ¿Y en qué va a resultar? Que el efecto secundario va a ser el dinero. ¿No? Mucha gente Mm. en primer lugar se está enfocando, es que yo quiero ganar esto. Yo tengo 3 años de experiencia y ya se quieren comparar con alguien de 10 o algo así. Y entonces el enfoque está totalmente distorsionado. Yo creo que cuando te enfocas en el dinero desde el principio, quiero ganar esto, y no te enfocas en ti mismo, en tener el nivel, pues estás mal, ¿no? Porque ahí es donde van a entrar todos estos conflictos que estoy viendo en Twitter, estoy viendo que todo mundo se compara con otros, y digo, pues yo nunca hice eso. Nunca, mi idea desde el principio, nunca voy a decir, cuando llegue a Hollywood voy a querer ganar tanto. No, mi ideal desde el principio siempre fue, quiero ser de los mejores del mundo para lo que hago. Nunca pensé en el dinero. ¿Y qué pasó? Es que el efecto secundario fue que me empieza a ir bien hablando de dinero, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Pero es Porque me una hice consecuencia. es una consecuencia. Es una consecuencia porque me hice bueno en lo que soy y al hacerte bueno no solo ganas dinero, sino que te separas de la competencia de los posiblemente cientos de miles de gente que quieren hacer lo mismo, ¿no? Entonces, enfóquense en eso, en primero ser de los mejores, ¿no? Trabajen muchísimo, muchísimo, porque no hay de otra. No, no, lo que veo también en estas generaciones es que son muy desesperados, ¿no? O sea, de que quieren hacer las cosas ya rápido y resultados rápidos. Y es que la verdad que esto no es así. Y sobre todo cuando trabajas en medios audiovisuales, un artista no se hace de la noche a la mañana, nomás porque tiene 100 tutoriales guardados en el hard drive, ¿no? Y es así de que, ay, no, pues no, yo ya estoy preparado para hacer todo porque cuando quiera tengo la información así. Y la verdad que tampoco es así, o sea, eso no va a cambiar, ¿no? Tenemos el acceso a información ahora, pero pues debemos de tener cuidado con eso, ¿no? Porque se nos sale de las manos, es un proceso de evolución y de aprendizaje, de crecimiento que va a llevar tiempo. Y pues sí, o sea, yo aparte de todo esto, les recomiendo que sí se hagan sus preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero llegar? ¿Qué herramientas quiero? Un plan, una estrategia de carrera de corto a largo plazo y van a ver un resultado, ¿no? Esto es más personal, ¿no? Porque una escuela tiene un programa muy definido, ¿no? Pero cuando tienes como un objetivo personal, este programa que tú te estás haciendo te va a ayudar a resolver problemas, ¿no? Pues sí, creo que al final ese
es un mensaje muy importante a los jóvenes creadores, que hay mucho talento, de verdad, estoy sorprendido de ver cada día más, ¿no? Porque bueno, también el acceso a la información pues nos hace conocer books de gente interesante que chavitos de 10, 20 años. Entonces, Quiero decir una cosa muy rápida, así como acabas de mencionar, hay mucho talento y desgraciadamente he visto un montón de chicos talentosos que como se desesperan tanto, eh, pues tiran la toalla y empiezan a híjole. hacer otra cosa. Y digo, pues es que no es así, ¿no? O sea, Ujú. esto es una carrera de resistencia, ¿no? No es un sprint, ¿no? O sea, en realidad nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? En neta, que lo que les puedo decir es que yo tuve un montón de esos episodios de decir, apesto en esto, ¿no? Esto no es para mí, voy a renunciar. Yo fui músico por varios años porque dije, no, ya quiero hacer otra cosa, voy a ser rockstar. Y no, no. Entonces, también identifiquen esos momentos, ¿no? Son pasajeros, créanme que son pasajeros, porque todo el mundo vamos a seguir con estos episodios pues, de dudas, de autodudas, ¿no? En nuestras carreras. Entonces, es persistencia, ¿no? Me quedo con esta plática con un tema muy, creo que muy importante y que a veces nos da mucho miedo, que es el fracaso. Le tenemos mucho miedo a fracasar, a que alguien te critique, a criticarte a uno mismo, porque luego a veces uno también se hace menso, ¿no? O sea, sabes Sí, que el claro. trabajo no era lo que, tal vez lo entregaste porque tienes que entregarlo, pero tal vez no era lo que al nivel que podías llegar. Y creo que en la medida de reconocer esos errores, de saber en qué fallaste, y, y sí, el éxito es uno entre 9 errores. Eso es importante. Sí, por ahí alguien, no me acuerdo quién lo decía, yo creo que mis éxitos han sido como de 10, uno. O sea, el haber trabajado en Lucasfilm, el haber hecho lo que hago ahora, es uno de 9 fracasos bien gachos que he tenido, ¿no? Y como te digo, incluso ahora sigo teniendo miedos, ¿eh? Sigo teniendo inseguridades, pero trato de controlar esa ansiedad porque es muy personal, ¿no? Es muy personal. Hay síndrome del impostor famosísimo que le dice, ¿no? Que se lo recomiendo a muchos chavos porque hay veces que eso es lo que sentimos y no sabemos cuál es la definición. Incluso hay TED Talks de Impostor Syndrome, que cuando empiezas como a autoconocerte tu reacción hacia el miedo, dices, esto lo puedo controlar o ya sé qué es esto, entonces me voy a ir por este lado, ¿no? Está increíble. De verdad, es una historia apasionante, ¿no? Y de mucho esfuerzo. Además, la que nos cuentas, y creo que darle difusión a estas grandes historias de éxito es muy importante, pero más importante, y también con otra cosa que me quedo, es lo importante de seguir teniendo objetivos, no dar por hecho que ya tienes el éxito. El éxito es efímero, dura poco, ¿no? O sea, Ujú. ganas un Oscar y al día siguiente, ¿qué sigue? O sea, Exacto, el éxito es un escalón más, ¿no? De la escalera, porque vas a encontrar otra cosa y vas a encontrar otra cosa y así y así y así. sí, lo malo es quedarte en un lugar estático y decir, ya llegué, ¿no? Eso creo que es el peor balazo en el pie que te puedes meter como creativo, como lo que sea que hagas en tu vida. O sea, puedes ser el mejor abogado, puedes ser el mejor contador público, puedes ser lo mejor. Siempre hay oportunidad de ser mejores en lo que hacemos en el día a día. El tema es no darlo por hecho. Y por eso mi análisis de tanto damos por hecho que tenemos un planeta, que tenemos recursos naturales, que podemos salir a un bar con los amigos a tomar una cerveza. No demos nada por hecho, porque ¿Eh? hoy nos demostraron que todo esto es tan efímero que de un día para otro nos tuvieron que encerrar en nuestras casas, Sí, ¿no? Y perder mucho de nuestra libertad al final. así es. Entonces, pues los que nos dedicamos a esto, créanme que somos inmensamente suertudos de poder seguir trabajando en nuestras computadoras, ¿no? Entonces, imagínense todo el poder que tenemos en un monitor ahora con internet de seguir progresando, ¿no? Y evolucionando. Pues Jaime, muchas gracias por tu tiempo.
Menciónanos tus redes sociales, de todos modos nosotros, vamos a ponerlas en los diferentes medios, pero ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden de repente ver tu trabajo? Gracias, Cristian. Bueno, mi trabajo está en ArtStation, ¿no? Como Jaime Jasso, ahí les voy a pasar el link específico. En Instagram estoy como @jaime.jasso, donde, por ejemplo, en Instagram lo uso más para la fotografía, porque también soy apasionado de la fotografía como tal, ¿no? Sí, justo lo que Entonces, estaba viendo, porque tu Instagram no habla mucho de este tema del VFX, o sea, es fotografía y es... sí, pero es relacionado, todo es visual, ¿no? Ujú, Y ujú. esas son una de las cosas que también evolucioné, ¿no? Que nunca pensé ser fotógrafo. Y cuando descubrí la fotografía, esta es una pasión. Ahora soy súper apasionado de la fotografía. Y como la fotografía, pues es visual, es arte también, me ayudó muchísimo en lo que hago en digital. Entonces, todo está conectado. Está increíble. Dense una vuelta por su Instagram, que la verdad tiene unas fotografías increíbles. Gracias, Cristian. Oye, Jaime, pues muchas gracias por tu tiempo. Te vamos a seguir la pista. De verdad, estas historias me inspiran mucho a seguir adelante de manera personal y creo que a la Igual. audiencia que más ahorita es cuando más necesitamos dar estos mensajes de ahí sí se puede, nada más sé constante, sé disciplinado y Ujú. o sea, si tienes que trabajar 18 horas al día para llegar a ese punto en el cual te sientes cómodo, hazlo al final y en Eso el sí. tiempo va a valer la pena, Así es. Así ¿no? es. Pues muchas Bueno, gracias, Cristian. Jaime, muchas gracias por tu tiempo y bueno, pues ahora sí que nosotros seguimos y hasta el próximo podcast de esta serie del podcast de Cristian Mejía. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego. Bye. Gracias por haberme escuchado. Conéctate conmigo a través de las redes sociales en @Cristian Mejía en Twitter y @soy Cristian Mejía en Instagram. Hasta la próxima.